Muy buenos días, queridos estudiantes del sexto grado de primaria del Colegio Andino. Les da la bienvenida a la profesora Gabriela Rojas Castillo a esta nueva sesión del curso de física. Sin antes agradecer a Dios, pues esta oportunidad nuevamente que nos da de estar unidos a través de esta plataforma virtual, agradecer por la salud, agradecer por esta unión familiar que siempre estamos manteniendo en casa. Vamos a dejar nuevamente recordando nuestros acuerdos. Los micrófonos tienen que estar cerrados mientras estamos realizando la clase y solamente debemos activarlas cuando tenemos alguna pregunta o cuando tenemos que participar activamente contestando los ejercicios que vamos a desarrollar el día de hoy. Como siempre, toda sesión que vamos a iniciar debe tener un propósito. Por lo tanto, el propósito de nuestra sesión del día de hoy es que al término, ustedes estudiantes deben conocer y comprender la primera condición de equilibrio y cómo están presentes en las actividades cotidianas. ¿Ya? ¿Qué será la primera condición de equilibrio? Tenemos que conocerlas. Ustedes tienen que conocer y comprender y luego aplicarlas a algunos ejercicios o actividades de la vida diaria. Muy bien, dejando claro nuestros propósitos, dejando en claro nuestros acuerdos, vamos a iniciar entonces nuestra labor. Estamos en el tema 12, vamos a trabajar lo que es la primera condición de equilibrio. ¿Qué entendemos por equilibrio? Ejemplos que están en equilibrio. Por ejemplo, a ver, yo voy a colgar un bloque a través de una pita del techo. Si el bloque no se cae, si el bloque está suspendido con esa cuerda y deja de moverse, decimos que está en equilibrio. El televisor que lo colocamos sobre nuestra mesa y no se cae, está en equilibrio. La tierra que se está moviendo y que aparentemente, si nosotros nos damos cuenta, parece que no se moviera, pero tiene un movimiento uniforme. Decimos que está en equilibrio. ¿Ya? Entonces, la primera condición de equilibrio dice, esta es una condición que cumplen cuando un cuerpo está en equilibrio. Todo cuerpo que está en reposo o se mueve en velocidad constante se encuentra en equilibrio. Si un cuerpo se está moviendo a una velocidad constante, y hemos trabajado MRU, velocidad constante, ese cuerpo está en equilibrio. Si hay un cuerpo que no se mueve, está en reposo, ese cuerpo está en equilibrio. ¿Ya? Dice, la primera condición de equilibrio se va a dar cuando el cuerpo está en reposo o cuando se está moviendo a una velocidad constante. Dice, por ejemplo, un futbolista tiene la pelota en el pie, ¿sí? Y esa pelota no se mueve. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza que hace el pie y la fuerza que hace la pelota deben ser iguales. O bien, el futbolista va a patear esa pelota. Va a patearla. ¿Ya? La fuerza que hace el pie y la fuerza que hace la pelota deben ser iguales. La interacción de fuerzas debe ser iguales. A esta interacción de fuerzas se conoce como la ley de la acción y reacción, que es la tercera ley de Newton. Nosotros sabemos de que Newton dio 3 leyes. La ley de la inercia, la ley de la acción y la reacción y la ley de las fuerzas. ¿Ya? Entonces vamos a hablar acá de esta ley, la ley de la acción y la reacción, que tiene que ver con la primera condición de equilibrio. Entonces un cuerpo está en equilibrio cuando no se mueve o cuando está en movimiento constante. Y en ese caso se da porque sus fuerzas que actúan entre ellas deben ser iguales o deben llegar a sumar 0. Ya nosotros hemos hablado la semana pasada de la identificación de las fuerzas, ¿no es cierto? Hemos hecho el diagrama de cuerpo libre.
Ahora vamos a continuar recordando estas fuerzas. Muy bien. La primera condición de equilibrio que va a tener que ver con este tema que estamos desarrollando, me dice, si en un cuerpo yo voy a encontrar las fuerzas presentes, por ejemplo, este bloque está suspendido de un techo, donde hay dos fuerzas, uno es el peso y el otro es la tensión. Para que este bloque esté en equilibrio, ¿qué me dice? Que la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0. La fuerza que va para arriba y la fuerza que va para abajo deben ser iguales. Me dice, la primera condición de equilibrio nos dice, las fuerzas, la sumatoria, este símbolo que significa sumatoria, la sumatoria de las fuerzas que van a la derecha y la sumatoria de las fuerzas que van a la izquierda, ¿cómo deben ser? Iguales. Entonces, para que este cuerpo no se mueva, me dice que la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a 0. De igual manera, si las fuerzas están yendo para arriba, toda la sumatoria de todas las fuerzas que van para arriba y la sumatoria de las fuerzas que van para abajo deben ser iguales. Esa es la primera condición de equilibrio. Ahora, en la primera condición de equilibrio vamos a hablar de la sumatoria de las fuerzas. Estamos diciendo, para que un cuerpo no se mueva o un cuerpo esté en movimiento constante, sus fuerzas deben ser iguales. Por lo tanto, si las fuerzas van a la derecha, deben ser iguales a las fuerzas que van a la izquierda. Si las fuerzas van para arriba, deben ser iguales a las fuerzas que van para abajo. Entonces, en este bloque yo tengo que está suspendido del techo con una cuerda. Entonces, acá presenta dos fuerzas. La primera hemos dicho que es el peso, que es la fuerza gravitatoria con la cual la Tierra atrae a este cuerpo. Y para arriba tengo la fuerza de tensión, que es la fuerza que está sujetando al bloque para que no se pueda caer. Entonces, tengo una fuerza para arriba y una fuerza para abajo. Para que este bloque esté en equilibrio, me dice la fuerza para arriba y la fuerza para abajo, ¿cómo deben ser? Iguales. O la sumatoria debe ser igual a 0. Deben ser iguales. Muy bien. Miren acá en este ejemplo. Tengo dos fuerzas que van a la derecha y una fuerza que va a la izquierda. Entonces, para que este cuerpo esté en equilibrio, ¿qué me dice? La sumatoria de todas las fuerzas que van a la derecha debe ser iguales a la que va a la izquierda. Entonces, F1, F2, sumando debe ser igual a F3. Deben ser iguales. Y de igual manera, acá yo tengo, este bloque está sobre una mesa. Hemos dicho que las superficies tienen una fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza? La fuerza normal. Entonces, tenemos primera fuerza, el peso. Todo cuerpo tiene peso. Es la primera fuerza que debemos dibujar, que apunta hacia abajo. Para que este cuerpo esté en equilibrio, ¿qué dice la primera condición de equilibrio? Las fuerzas que van para arriba deben ser iguales a la fuerza que va para abajo. Entonces, el peso va para abajo y la normal va para arriba. ¿Qué quiere decir? Que la normal y el peso deben ser iguales. Muy bien. Acá tengo un bloque que está colgado. Vamos a analizarlo acá. Está sujetado por una cuerda de estas superficie, digamos, o de esta tensión y fuerza. O sea, es una madera y una soga, digamos. Ahí está colgado este bloque. Vamos a analizar acá. Este bloque me dice que tiene que estar en equilibrio. ¿Cuántas fuerzas va a haber? Una fuerza que va para abajo, que es el peso, y la otra fuerza que es la tensión, que va para arriba. Para que este cuerpo esté en equilibrio, ¿qué me dice? Las fuerzas que van para abajo deben ser iguales a las fuerzas que van para arriba. ¿Ya? Eso es lo único que tenemos que saber en lo que es la primera condición de equilibrio. Que la sumatoria de todas las fuerzas deben ser igual a 0. Eso quiere decir que si yo voy a sumar todas las fuerzas que van a la derecha, deben ser iguales a todas las fuerzas que van a ir a la izquierda. Todas las fuerzas que van a ir para arriba deben ser iguales a todas las fuerzas que van a ir para abajo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahora en nuestros ejercicios. ¿Ya? Muy bien. Empezamos. Trabajando en clase. Dice, si el bloque está en equilibrio, ¿qué quiere decir en equilibrio? Que no se va a mover.
¿ya? Calcular la fuerza F. Muy bien. Hemos dicho que la primera condición de equilibrio, ¿qué me dice? La sumatoria de las fuerzas que van a la derecha deben ser iguales a la sumatoria de las fuerzas que van a la izquierda. Muy bien. Entonces yo veo, esa es la primera condición de equilibrio, ¿sí? Muy bien. En este bloque voy a encontrar la primera fuerza es la que está yendo ¿a dónde? A la derecha. ¿Y cuánto vale esa fuerza? ¿Cuánto vale esa fuerza? Acá lo tenemos. ¿Cuánto vale? 800 newtons. Las fuerzas se miden en newtons. Entonces esta fuerza es igual a 800. Muy bien, 800. Ahora tengo también otra fuerza. ¿Cuál es la otra fuerza? La fuerza que está yendo a la izquierda. Esa fuerza me dice que es la fuerza F. Ya tengo ahí mis dos fuerzas. Ahora yo voy a igualar. Digo, la fuerza que va a la derecha debe ser igual a la fuerza que va a la izquierda. ¿Cuál es la fuerza que va a la derecha? 800, ¿no es cierto? Reemplazo acá. Digo, la fuerza que va a la derecha es 800 newtons. Ahora, esa fuerza debe ser igual, me dice la primera condición de equilibrio. ¿A quién? A la fuerza que va a ir a la izquierda. ¿Y cuál es la fuerza que va a la izquierda? F. Entonces, me pide hallar, calcular F. ¿Cuánto vale F? 800 newtons. Así de fácil. Así de fácil. A ver, los que están presentes, ¿me están entendiendo? Sí, Miss. Muy bien. Continuamos entonces. Dice, la 2 sale 300 newtons. Muy bien, muy bien. Vamos. Primero tengo que tener el bloque, este bloque. Y ahí voy a analizar cuáles son las fuerzas que están presentes. Voy a ver que hay una primera fuerza que está yendo ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Ya? ¿Y cuánto vale esa fuerza que va a la derecha? 300. Porque eso es lo que me está indicando el problema. 300 newtons. Y luego tenemos otra fuerza. La fuerza que está yendo a la izquierda. ¿Cuánto vale? Esa es la fuerza que tengo que hallar. Ahora voy a ir a mi primera condición de equilibrio. ¿Qué me dice la primera condición de equilibrio? La sumatoria de las fuerzas que están yendo hacia la derecha deben ser iguales ¿a quién? A la sumatoria de las fuerzas que van a ir hacia la izquierda. Ya está. Esta es la primera condición de equilibrio. Ahora voy a igualar. La fuerza que va a la derecha, ¿cuánto vale? 300. 300 newtons va a ser igual a la fuerza que va a la izquierda. ¿Quién es la que va a la izquierda? F. Ya está. Entonces, F es igual a 300. Lo único que tenemos que hacer es recordar la primera condición de equilibrio. Y esa primera condición de equilibrio dice que la sumatoria de las fuerzas que van a la derecha es igual a la sumatoria de las fuerzas que van a la izquierda. La sumatoria de fuerzas que van para arriba va a ser igual a las fuerzas que van para abajo. ¿Ya? Muy bien, pasamos. Ahora me pide hallar F. Me pide hallar F. En este caso, tengo mi bloque. Pregunto, ¿cuántas fuerzas van a la derecha? ¿Cuántas fuerzas? Acá miren, ¿hacia dónde está apuntando estas dos flechitas? Hacia la derecha. Entonces tengo una fuerza hacia la derecha que vale 20 en la primera, ¿no es cierto? Y tengo otra fuerza que va a la derecha, ¿cuánto vale? 40. Y tengo la otra fuerza que va a la izquierda, que es la que tengo que sumar. Ahora yo tengo que recordar mi
Primera condición de equilibrio. Me dice, la sumatoria, ¿qué quiere decir? Vas a sumar las fuerzas que van a la derecha. Me ¿Cuáles son sale las que van a la 60. derecha? 20 es la primera, ¿no es cierto? Es la que está yendo a la derecha. 20 más, ¿cuál es la otra fuerza que está yendo a la derecha? 40. Esas son las que están yendo a la derecha. Todas esas deben ser iguales a la fuerza que está yendo a la izquierda. ¿Y quién está yendo a la izquierda? F. Debe ser igual a F. Ya está. Ahora, lo único que hago es sumar. 40 más 20, 60. 60 va a ser igual a F. O sea, la fuerza es igual a 60. Pero la fuerza, ¿en qué unidades se mide? Newton, 60 Muy Newton. bien. Entonces, 60 newtons. La fuerza es igual a 60 newtons. Tenemos que recordar esta primera ley. La sumatoria de las fuerzas a la derecha es igual a la sumatoria de las fuerzas a la izquierda. Entonces, en mi gráfico voy a ver quiénes van a la derecha y quiénes están a la izquierda. Los voy a sumar y hallo F. ¿Está fácil? ¿Sí? ¿Me están entendiendo, niños? Muy bien. Continuamos entonces. Problema número 4. A ver, al chat. Los que pueden hacerlo al chat. Johan me dice 10. Eric me dice menos 10. A ver, muy bien. Larisa me dice 10. Aileen me dice 50. Me gusta así cuando son las respuestas diferentes. Qué bueno. Eileen me dice 10. Aileen me dice 60. Ismael me dice 10. Muy bien. Iván me dice 10. Pero alguien me dijo menos 10, ¿ah? A ver, ¿es más 10 o menos 10? Si no me ponen signo, quiere decir que es más 10. Johan me dice menos 10. Ah, ya. A ver, vamos a desarrollarlo. Ya, nos quedamos hasta en Johan. Ya, a ver. Tengo mi gráfico y tengo que observar. Jóvenes, niños, cuando ustedes van a desarrollar un problemita, lo primero que tienen que hacer es leer la pregunta y analizar su imagen. Calcular F. Si esto está en equilibrio. Y si está en equilibrio, ¿qué quiere decir? Que va a cumplir la ley, la primera condición de equilibrio. Entonces, empezamos. Voy a ver mi bloque. Y voy a analizar cuántas fuerzas van hacia la derecha. Acá está yendo 1. ¿No es cierto? ¿Cuánto vale? 30. Ya está. Voy a ver. Otra fuerza que va a la derecha. Muy bien, acá está otra. ¿Cuánto vale? 20. 20. ¿Quién más? Tengo 3. Acá. Otra fuerza que va F. Ya tengo 3 fuerzas que van a la derecha. Y yo voy a recordar mi ley, mi primera condición de equilibrio. ¿Qué me dice? La sumatoria de todas las fuerzas que van a la derecha debe ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que van a la izquierda. ¿No es cierto? Esa es la primera condición de equilibrio. Entonces yo acá voy a identificar primero. Digo, ¿cuántas fuerzas han ido a la derecha? 3. ¿Cuáles son? Empiezo a sumar. 30. ¿Quién más? Más 20. ¿Quién más? Más F. Ahí están las 3 fuerzas que están yendo a la derecha.
Ya está. Esa debe ser igual a las fuerzas que van a la izquierda. Ahora, ¿quién es la que va a la izquierda? Debe ser igual a esta fuerza que va a la izquierda. ¿Y cuál es? 60. Todo eso debe ser igual a 60. Ya está. Ahora digo, voy a sumar acá. 30 más 20, 50. 50 más F va a ser igual a 60. Lo que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Cómo pasa? Restando, ¿no es cierto? Entonces yo digo, F es igual a 60 menos 50. Por lo tanto, F, ¿a qué es igual? F es igual a 10. ¿Y 10 qué? Newton. Ah, ya. Entonces, esta es la respuesta correcta. Todos los que me han dado 10 Newton tienen su nota. Hemos dicho que no debemos olvidarnos de las unidades. A ver, vamos. Me han dado 10, 10, 60, 10, 50. Ah, muy bien, Larisa. Muy bien, Larisa. Ella me dijo 10 newtons. Muy bien. La única que me ha dado la respuesta correcta es Larisa. 10 newtons. No se olviden, niños, ¿ya? Los demás sí lo han hecho bien. Lo que le faltó son las unidades. Pero no salió 60. No sé quién me dijo respuesta 60. Entonces tengo la nota de Larisa. ¿Ya? ¿Ya copiaron? ¿Lo copiaron? Sí, Miss. Ya, pasamos entonces. Problema número 5. Me dice, calcular F si hay equilibrio. Igual, sabemos que la primera condición de equilibrio que me dice, la sumatoria de las fuerzas que van a la derecha es igual a la sumatoria de las fuerzas que van a la izquierda. ¿Ya? Esa es la primera condición de equilibrio. Entonces, acá tengo que identificar. Voy a sacar mi bloque. ¿Ya? Sacamos nuestro bloque. Identifico. ¿Cuántas fuerzas van a la derecha? Tengo una. ¿Cuánto vale? F. Otra fuerza que va a la derecha es acá la otra. ¿Cuánto vale? F. Y mi ley me dice que las fuerzas que van a la derecha, entonces yo sumo, ¿cuántas van a la derecha? F más F. Ya está. Deben ser igual a las fuerzas que van a la izquierda. ¿Y quién va a la izquierda? Acá tengo otra fuerza que va a la izquierda. ¿Cuánto vale? 100. Ya está. Entonces todo eso va a ser igual a 100. Ya está. Ahora tenemos que desarrollar, porque me está pidiendo allá la fuerza de F nada más. No me dice 2F, me dice F. Entonces empezamos a sumar. F más F, 2F. Esto va a ser igual a 100. Por lo tanto, ¿cuánto vale F entonces? 50. Muy bien. F es igual a lo que está multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo 100 entre 2. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a 50. ¿50 qué?
50 newton. No se olviden, las fuerzas se miden en newton. 50 newton. Ya está. Muy bien. A ver, les voy a poner 18. Aquel alumno que me da la respuesta a la número 6 en el chat. Miss, yo ya te envié. Ya te envié, Miss. Ya envía, se voy a ver. Con número, estamos a la número 6. Eric me dice 10. Johan me dijo 10. Larisa me dijo 30. Aileen me dice 30. Ismael me dice 30. Larisa me dice 30. Johan, 10. Eric, 10. Ismael, 30. Aileen, 30. Ismael. Larisa, 10. Marlon, 30. Iván, 30. A ver, hasta Iván. Miss, ya te dije, ¿Cómo? ya te dije 30, Miss. Ya. Vamos, empezamos. Primero, mi bloque. Y ahí en ese bloque, aunque de frente lo podemos analizar, ¿no? ¿Cuántas fuerzas van a la derecha? Tengo acá una. ¿Cuánto vale? F. Otra fuerza que va a la derecha. ¿Cuánto vale? 30. 30. Ya está. Me dice la primera condición de equilibrio. La sumatoria de todas las fuerzas que van a ir a la derecha debe ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que van a ir a la izquierda. Ya está. Esa es la primera condición. Ustedes no deben olvidarse. Esa es como nuestra fórmula ahora. ¿Ya? La sumatoria de las fuerzas que van a la derecha igual a la sumatoria de las fuerzas que van a la izquierda. Y ya identifiqué. ¿Cuántas van a la derecha? 2. ¿Cuáles son? F más 30. Ya está. Esas. ¿Hay alguien más que va a la derecha? No, solamente 2. Eso va a ser igual, me dice, a 2F, que es la que va a la izquierda, ¿no? Esta es la que está yendo a la izquierda. ¿Cuánto vale? 2F. Entonces, va a ser igual a 2F. Ya está. Ahora digo, lo que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. Entonces, acá me queda 30, va a ser igual a 2F menos F. Menos ¿Ya? Entonces digo 30 es igual 2F menos F, F. Pero la fuerza, ¿en qué se mide? En Newton. En Newton. Newton. Muy bien. Entonces, todo lo que me han puesto 30 newtons está correcto. Ahorita voy a ver. Tenía que estar puesto 30 newtons. Eric, muy bien. Iván, muy bien. Marlon, muy bien. Ismael, muy bien. Aileen, muy bien. Larisa, muy bien. Muy bien. Esos son los niños que tienen su nota de participación correcta. ¿Termina de copiar? Pasamos al otro. 7. Calcular 2F. 2F. A ver, le pongo su 20 para aquel que me hace este problema. ¿Ya me hicieron? A ver, voy a ver. Ya tengo 20. A ver, ¿para quiénes? Eric ya me dio la respuesta. Larisa ya me dio la respuesta. Johan ya me dio la respuesta. Aileen, muy bien. Ismael. Fabio, muy bien. Fabio me está dando una respuesta diferente. Excelente, Fabio. Iván me está dando otra respuesta. Muy bien. A ver, tenemos que analizar bien, no debemos desesperarnos. Hasta Iván. Nos quedamos en Iván.
Ya está. ¿Qué me dice? Calcular 2F. Primero saco mi bloque. ¿Ya? Y vamos a identificar cuántas fuerzas van a la derecha. A ver, de frente nos vamos. Tengo la sumatoria de fuerzas es igual. A la derecha va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que van a la izquierda. Muy bien. ¿Cuáles son las fuerzas que van a la derecha? Miramos. ¿Quién va a la derecha? F nada más. Entonces yo digo F va a ser igual a las que van a la izquierda. ¿Quiénes van a la izquierda? 20. 20 más quién? 20 más 80. 20 más 80. Muy bien. La fuerza, ¿a qué es igual? 20 más 80. 100 newton. 100 newtons. Eso es F. Pero a mí, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo 2F. 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 Si F vale 100, 2F, ¿cuánto vale? 300. 2F. 50 newton. 50. 2F, ¿a qué es igual? Es igual a F más F. ¿A qué es igual 2F? 2F es igual a F más F. ¿Cuánto vale F? 100. Más 100. Entonces, ¿cuánto vale 2F? ¿Cuánto sale 2F? 100 más 100. 200. 200 newton. ¿Por qué se desesperaron? A ver. Primero las fuerzas que van a la derecha. Veo acá es 20. Perdón, a la derecha. F. Solita es F. Estas son las fuerzas que van a la derecha. Hay uno nada más. Ahora, las fuerzas que van a la izquierda. Veo acá 20 y veo 80. 20 y 80. Estas son las que van a la izquierda. Y me dice que esas fuerzas deben ser iguales. Entonces yo digo, F es igual a 20 más 80, que sale F es igual a 100. Pero a mí me está preguntando por 2 veces F. Y 2F es igual a F más F. F vale 100 más F vale 100. ¿Cuánto vale 2F? 200 newtons. ¿Ya? 200 newtons. No hay que... A ver, ¿quién me dio la respuesta? Nos hemos confundido, ya ven, nos hemos desesperado. Hay que entender bien la pregunta. Por eso yo le digo, a veces cuando damos los exámenes y cuando van a postular a la universidad, nos desesperamos en querer desarrollar sin entender bien la pregunta. Pero después dicen, pero yo sabía, yo lo he hecho bien. Claro que sabes. Crees que lo has hecho bien, pero no has entendido bien la pregunta. Pues, ¿qué es lo que te está preguntando? No te preguntó F. Te ha preguntado 2F. Ya está. Muy bien. Vamos al problema 3. En la 5, Eric. A ver. Eric me dice que en la número 5 se divide con 2F. A ver, vamos. F más F, 2F. ¿Ya? 2F es igual a 100. Pero acá, lo que está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir. Pero acá no te está pidiendo F, pues, Eric. En la pregunta 7, no te está preguntando F. Te está preguntando cuánto vale 2F. Ya tú hallaste F. Ya tú hallaste F. Es la suma 2 veces de... Ahora, 2F es la suma de F más F. No es igual. No es igual. Acá en este caso, en la número 5 te decía, si F más F es igual a 100, ¿cuánto vale F? ¿No?
Si F más F es igual a 100, o sea, 2 veces F vale 100. ¿Cuánto vale F? De hecho, ¿qué va a ser? Lo que está multiplicando pasa a dividir. Pero en este caso, ya tú tienes el valor de F, que es 100. Y te pide hallar 2F. ¿Qué quiere decir? Que vas a sumar. ¿A qué es igual 2F? 2F es igual a F más F. La fuerza vale 100, más otra fuerza 100, entonces 2F vale 200. ¿Ya? A veces ahí también nos podemos confundir. Muy bien. Problema 8. Calcular F para que el sistema esté en equilibrio. Ya, como no han sacado 20 anterior, ahora sí lo van a sacar, rapidísimo. A ver, ¿quién quiere su 20? Miss, ya te envié la respuesta ¿8? a la pregunta. Ah, pregunta, perdón, la 8 ya está desarrollada. La 8 ya está desarrollada, muy bien. La 9, ya, la 9. Hola, ¿Ya lo desarrollaron la 9? Muy bien, Marlon, Larisa ya me dio la 9. Ismael ya me dio también. Eric ya me dio su respuesta, muy bien. Y lo que me agrada, que a veces están las respuestas diferentes. Excelente. Eso quiere decir que estamos practicando. Fabio, muy bien, ya me dio su respuesta. Me pide hallar F. No se desesperen, analicemos bien, entendamos bien las respuestas, ¿ya? Para no confundirnos. Eileen también ya me dio su respuesta. Veo que todos están coincidiendo en sus respuestas. A ver. Muy bien, hasta Eileen. Heiling, ¿no? Muy bien. Pregunta 9. Me dice, calcular F. Me está pidiendo una sola F, no me dice ni 2F. Acá sí me pide F. En este bloque. Muy bien, analizamos. Tengo mi bloque. Ya está. ¿Cuántas fuerzas van a la derecha? A ver. Acá tengo una, que es F. Ya está. ¿Quién más va a la derecha? Acá tengo otra. Muy bien. Tengo otra fuerza que vale 40. ¿Y quién más? Tengo otra fuerza que es F también. Y yo tengo que recordar mi condición de equilibrio. ¿Qué me dice? La sumatoria de las fuerzas. Por favor, ¿quién me está jugando con la pantalla? La sumatoria de las fuerzas es igual